Acérquese, discípulo. Usted debe saber el significado de la vida. Mokachan Goshiete Kureta Ironemita Menina. ¡El pincho hocico! 2 neuronas y media. La verdad, este es el último video que van a ver con presupuesto. ¿Por qué YouTube paga una mierda? Todos creen conocer que es un otaku. Es que pues nadie sabe dónde salió. Nomás creen que son... Oye, no, Oni-chan, no. Llame tu kudasai. ¡Cállate a la verga! Y es que ese es el problema. Nos enseñaron que es un meme o un chiste. En Japón, otaku es alguien obsesivo. Y aquí es un estereotipo bien pendejo. ¿Para qué pecas? Es la misma mierda, la misma mierda. Cállate, pendejo, cállate. Y es que todos creen saber que es un otaku, pero no tienen ni puta idea de qué es. Nada, son los que se creen Naruto. Le vamos a la LOL. Que se viste bien raro. Hacen tiroteos. ¿Ya te escuchaste? ¿Y? ¡Te voy a cortar el pito! El otaku en Japón es otra cosa. Es alguien obsesionado de forma extrema con algo. Como esos pendejos que les donan a los VTubers. Inicialmente se obsesionaban con temas como manga, anime o videojuegos, pero eran de Japón. Los otakus principalmente nacieron desde finales de los 70 e inicios de los 80 y explotó en los 90 con animes populares. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Y por qué la gente se enteró de esta cochinada? Por la magia del... Internet. Ay, ya bañate. ¿Eh? En los 2000, el anime empezó a ser más visto en internet. Porque en la televisión estaban repite y repite los capítulos. Pinche madre, puro candy candy. Voy a balacear una escuela. Y la gente empezó a buscarlo más en internet. ¡Pero había pura cochinada! Y desde ese momento, la gente empezó a ver más anime. Leer manga, vestir como Y japoneses. se les denominó los nuevos otakus. Ay, pero son bien pinches nacos. Nomás andan haciendo pura cochinada. Andan viendo puro arte. Ni se bañan los cabrones. Así como el azul que huele bien culero. Hola. ¿Nos podemos hacer una foto? ¿Por qué me está tocando el culo? Eres mi personaje favorito. No quiero. Por estos cabrones empezaron con los rumores. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? A los otakus les valió Era un verga. estilo de vida. Se juntaban a ver anime. Hacían cosplay de Y anime. iban a convenciones de anime. Hacían cosas raras. Oye, pero ¿por qué les gusta? Les gustan los japoneses por las movies, ¿verdad? Porque son unos pervertidos, ¿verdad? Que sí, les gustan las chichotas. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? El anime empezó siendo una chispa de esperanza para muchas personas. La cultura japonesa fue una luz que iluminó la vida de todos. No de todos, a mí me vale verga. ¿Qué es lo primero que piensas al escuchar Japón? ¿Eh? ¡Hentai! Puta madre. ¡Anime! ¿Piensas en anime? El anime es la mayor representación cultural de Japón. ¿Qué sirve bien para que te proyectes? ¿Qué conectas emocionalmente? Se proyectaba. Veamos el anime como las Barbies. ¿Quieres poderes? ¡Pum! ¡Los tienes! ¿Quieres una pareja super sexy? ¡Pum! ¡Lo tienes! ¿Quieres una máquina expendedora? ¡Pum! ¡Lo tienes! A ver, pues. Toda esta mierda son los tipos de anime. ¿Y por qué? Porque hay anime para cada tipo de naco. ¡Los isekais! Típico anime donde un chico que entra a un mundo de fantasía se queda atrapado y es el más poderoso de todos, con muchas lolis. Son unos pinches pedófilos. Los fans del Isekai tanto les gustaría estar en otro mundo que se tiran de pinches edificios. ¡Los shonen! Un adolescente se enfrenta a viejos verdes y busca la forma de controlar o mejorar su poder por el bien de la humanidad. A mí me gusta el shonen porque puedo estar así como Es un pinche retrasado. El shoujo. Estos animes los ven las mujeres, enfocándose en una vida amorosa, sus amistades, su crecimiento. No, pero está bien bonito, está bien bonito. Todo yotes. Pues que mira, no la juzgan por sus errores, la eligen así como es, la aman porque es ella. ¡Cállate! Pa' quien no entendió, cada anime tiene algo en lo que te puedas proyectar. Los isekais te hacen sentir que quieres ser de otro mundo. Los fucking shonen te inspiran a ser alguien mejor. Y los yoyos te hacen querer tener una pareja perfecta. Le faltó mencionar las boinguis, la lechosa, la melona. Eso ya no te gusta, ¿eh? Eso ya no te gusta. ¿Por qué? Porque la tiene el verde. ¿Y por qué no te gustan? Porque tiene pene. ¿Y qué tiene que me gustan las tetas de los hombres? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que me gustan las tetas de los hombres? ¿Qué tiene? No tiene, no pasa nada. ¡Hijo de puta! Bueno, para hacer un resumen, A la gente le gusta ver anime, Y también chichis. porque es un mundo nuevo donde quieren pertenecer. donde tienen poderes. Una vida perfecta. Muchas lolis. El anime te hace querer ser parte de él. Te hace enamorarte de la cultura japonesa. Y esa es la razón por la que les gusta a los otakus. Pero, ¿todo eso que ves? Es lo que Japón quisiera ver. Japón
es uno de los países con la tasa de suicidio más altas en el mundo. Es uno de los países más exigentes y perfeccionistas. Las personas en Japón suelen trabajar demasiado. Y suelen aislarse completamente de las personas. Japón no es lo que nos venden en los animes o en películas. Japón en los animes lo venden como algo hermoso, como que hay libertad, hay creatividad, donde puedes conseguir el amor de tu vida, donde puedes ser tú mismo. La realidad es que eso es anime. Ser alguien en Japón es estar en constante ansiedad. Teniendo demasiada carga sobre tus hombros. No es esta exigencia que tienes usualmente en el trabajo o en la escuela. No, créeme. La realidad japonesa conlleva conformidad, rutina, reglas estrictas y poco espacio para ser alguien. En Japón no hay protas, hay robots que tienen que seguir su propia programación. ¿Quieres sentir un poco de lo que realmente ellos sienten? ¡Eres pequeño! ¡Siéntate bien! ¡No molestes! ¡Tarea! ¡Limpia todo! ¡Educado! ¡Sonríe! ¿Te equivocaste? No pasa nada. Pero ahora todos lo saben. ¡Sacaste una mala calificación! ¡Eres un inútil! ¿No ves que nuestro futuro depende de esto? ¡Estudia! ¡Estudia! No es suficiente. ¡Estudia! ¡No te detengas! ¡Si fallas! Se acabó. ¿Hiciste algo raro? Ya nadie te habla. ¡Qué raro eres! No te juntes con ese pervertido. ¡Qué asco! No te gritan, te ignoran. ¿La universidad? ¡No entraste! ¡Consigue trabajo! ¡Quédate más tiempo! ¡Te vayas antes! ¡Dirás que no! ¡Ríe! ¡Agradece! Si no tienes estudio, no sirve. Trabajo, no sirve. Si fallas, no sirve. Si sacas mal, no Si sirve. no eres algo, no eres nadie. ¡Estudia! ¡Trabaja! ¡Pórtate! ¡Edúcate! ¡Pórtate! Si no, no ¡No eres eres nadie. nadie! ¡Eres la excepción del mundo! ¡Y todos lo sabrán! ¡Todos sabrán que no sirves! Un mundo lleno de presión, donde no hay espacio para sobresalir. Japón, Japón, Japón. Se ve bonito, pero vivir ahí está cabrón. ¡Está culero! Entonces, ¿qué haces cuando no puedes escapar? Te inventas otro mundo. Personajes perfectos. Vidas perfectas, ¡Cuerpos perfectos! mundos donde puedes ser alguien, Donde sí importa. ¡Donde sí te quieren! anime, Manga. ¡Videojuegos! Un mejor mundo que el real. porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Quién quiere vivir en este mundo de mierda? Nadie quiere eso, Eso es un otaku. Gente que no escapó. solo cambió de mundo. Pero ese mundo, Era para alguien más. Para Japón. Y ahora, vivimos comparando nuestra vida, Con algo que nunca fue real. porque es más fácil soñar que vivir. ¡Puta madre! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esta puta mierda?